안녕하세요. Este canal lleva mucho tiempo abierto y hasta ahora no había tratado el alfabeto coreano. Así que, aprovechando que hace poco fue el día del Hangul, voy a hacer los vídeos del alfabeto. Para empezar, vamos a ver cómo se escribe alfabeto coreano. Aquí pone Hangul, alfabeto coreano. Sí, qué poca cosa, ¿verdad? A diferencia del japonés o chino, sí hay un alfabeto con letras y no sílabas. Por ejemplo, esto es H, la A y esto la N. Como veis, se lee una a una. El orden lo veremos en otro vídeo. Vamos a empezar viendo las vocales. Para ayudarme con la pronunciación, voy a añadir también la romanización, de manera que podréis leerlo también. Pero el objetivo de este vídeo es que os olvidéis de esa romanización y leáis directamente el coreano. Empezamos pues con las vocales que suenan como las 5 españolas. A, E, I, O, U. Hasta aquí muy fácil, ¿verdad? Pero en este alfabeto hay más vocales con otra pronunciación que no existen en el español. Por suerte son pocas. E. La primera es E. Sí, se pronuncia exactamente igual que E. Antiguamente tenían distinta pronunciación, pero ahora se hace igual. Dependiendo de la palabra se utilizará una E u otra. Es el mismo caso que con G y J. Gente, Jesús, tienen la misma pronunciación, pero depende de la palabra se utiliza una u otra. ¿Cómo las diferencio? Pues aprendiendo las palabras, como en español. Otra vocal es esta, O. O. Una pronunciación nueva. Es una O abierta, así que tendréis que hacer la forma de la O con la boca, pero intentando pronunciar una A. O. O. Si no os sale ahora, practicad un poco cada día, no hay prisa. Otro nuevo sonido es este, que es similar a la U. Por eso muchos se confunden y la pronuncian igual. Para hacerla tenéis que poner la misma forma con la boca, sí, como una línea, pero dejad un poco de espacio para que salga el sonido. Practicad también hasta que os salga. Ya hemos visto 8 vocales, solo 2 de ellas con una pronunciación distinta. Antes he comentado que para formar palabras hay que saber el orden, pero que lo explicaría en otro vídeo. En este caso voy a explicar una de las normas. Normalmente se hacen unos recuadros que resulta ser una sílaba, donde encajan consonante y vocal. El problema es que hay vocales horizontales y verticales. Intuitivamente se puede ver por la raya más larga. Por ejemplo, A y E, ¿qué os parecen? Sí, son verticales. En cambio, O y U son horizontales. Es importante saber esto porque para hacer el recuadro necesitará un mínimo de 2 letras. En el caso de hacer un sonido como A, realmente es solo el sonido de la vocal. Aún así, también necesita una consonante para hacer la sílaba. En ese caso, utilizaremos una consonante que es muda. Quedará así. Las verticales son A, E, I, E, O. Y las horizontales se pondrán así. O, U, U. Os enseño una palabra que consta de solo sonidos vocales. Ai. Esto significa niño. Vamos a ver una más. Ui. Esto significa pepino. Hay unas vocales que se han creado con la unión de I y otra vocal. Son muy fáciles de reconocer porque son como las vocales normales, pero con una rayita más. Veamos. Ya. Ye. Yo. Yu, Ye, Yo. Una vocal también especial es esta, Ui. La pronunciación puede variar, así que tened cuidado al usarla. Os enseño estas vocales así, pero recordad que necesitarán el circulito al escribirse. Ya, Ye, Yo, Yu, Ye, Yo, Ui. Y por fin las últimas vocales, son las formadas entre varias vocales. Estas suelen tener una W junto a una vocal. Wa, We,
we, wo, we, we. Soy pesado, pero como sabéis, así solas no pueden estar escritas. Necesitaremos el circulito. Wa, we, wo, we, we. Aquí no aprenderemos tantas letras, pero sí hay muchas normas y cosas a tener en cuenta. Veamos la primera consonante. Como veis, he puesto como sonido la G y la K, y es que dependiendo de dónde esté esta letra tendrá un sonido u otro. Para ello nos vamos a ayudar de un ejemplo. Kugi significa carne, y aquí tenemos los dos sonidos. Cuando la palabra empieza con esta letra, suena como una K, pero si esta letra está en medio, suena como una G, o sea, tiene un sonido más suave. No digáis ni koki ni gogi, es kugi. Al final de sílaba o palabra se pronuncia como K. Fijaos que no existen consonantes verticales u horizontales, a diferencia de las vocales. Simplemente se adapta a la vocal. La siguiente letra es la N. Única pronunciación, ya sea a principio, medio o final de palabra. Algo que tenéis que saber de esta letra es que no se hace igual que en español. Cuando hacemos la N solemos tocar con la lengua la parte de arriba de la boca, pero en coreano se tocan los dientes. La pronunciación es distinta, pero tampoco se nota mucho. Escuchad bien. La española es na y la coreana na. Hay un punto de similitud con la D coreana, por eso muchos estudiantes de la lengua se piensan que dice la D cuando en realidad es la N. El ejemplo de esta letra es nuna, hermana mayor, pero hermana mayor cuando lo dice un chico. Esta otra letra tiene dos pronunciaciones, D o T. A principio de palabra y final suena como T, pero en medio como D. El ejemplo de esta letra es 돼지, que significa cerdo, el animal. Esta otra letra es un poco más difícil que las otras porque comparten un sonido, o la L o la R. Cuando empieza o está en medio de palabra se pronuncia como R, por ejemplo, radio. Pero en caso de terminar en esta letra o haber dos, se pronunciará como L. Cuando hablo de haber dos, por ejemplo, es balad, que significa balada. Esta letra es muy sencilla. Delante, en medio y detrás se pronuncia igual. Y el ejemplo es mal. Puede significar caballo o lengua. Cuando coinciden las palabras, suele haber una que se pronuncia más larga que la otra, pero eso suele ser algo intuitivo entre los coreanos. Esta letra también tiene dos sonidos, B o P. En caso de empezar o acabar así, se pronunciará como P, pero en medio se pronuncia como la B. Por ejemplo, pap, que significa arroz o comida. Esta letra simplemente es la S. A principio o en medio se pronunciará sí, pero al final de palabra suena como una T. Hay más consonantes que suenan así como T, ya las iré nombrando. Otro caso especial es la sílaba shi, que no se pronuncia como si, se pronuncia como shi. Y la palabra que os enseño es hyushik, que significa descanso. Esta letra tiene una peculiaridad, y es que al final de palabra suena como ng, pero cuando está delante es un sonido mudo. Ya la vimos en el vídeo de las vocales. El ejemplo es yang, que significa oveja. He escogido este ejemplo para que veáis las dos posiciones. Un ejemplo más para que no os confundáis, 강아지, significa perro. Cuidado con la pronunciación, ya que aquí las dos coinciden. Última letra de este vídeo. Tened mucho cuidado porque esta J no es la J española, es otra pronunciación. A principio de palabra suena como una CH, un poco más suave. En medio de palabra suena mucho más suave, por ejemplo, 사자, que es león. Practicad con esta palabra, 사자, 사자. A final de palabra se pronuncia también como la T.
Este es el último vídeo para conocer todas las letras de este alfabeto. Vamos a empezar con las consonantes dobles. Como su nombre indica, son consonantes dobladas. El sonido de estas es un poco más fuerte. Por suerte, solo existen 5. Un truco que hay es que doble ya suele sonar como otra letra que tenemos en el alfabeto español. La primera es la doble K o G. Dijimos que sola sonaba como la G. Ahora dos suenan como la C o la K de, por ejemplo, mi nombre es Carlos y lo escribo con esta letra. Es el mismo sonido, K. Veámoslo con algunas vocales. K, K. La siguiente es la doble D y el sonido es exactamente como la T. Veámoslo con dos vocales. To, ti. Aquí tenemos la doble B o V. En este caso sonará como la P. Veámoslo con varias vocales. Pu, po. Hasta aquí no son muy complicadas. Esta consonante es un poco peculiar, porque realmente este sonido no está en el alfabeto español. Simplemente es una S más sonora. No es fácil de hacer. Vamos a escucharla con un par de vocales. Se, su. La más complicada de todas las consonantes dobles, y es que este sonido es totalmente distinto. No es nada fácil hacer este sonido, de hecho a mí todavía me cuesta. Veámosla con dos vocales. Ya, che. Suena muy parecido, ¿verdad? Muchas veces la pronunciación entre J y la doble J es confusa por su similitud. Vamos a escucharlas las dos para compararlas. Ya, ya. Che, che. Como estas letras son complicadas, os recomiendo que practiquéis con vocabulario nuevo. Consonantes dobles vistas. Es el turno de las consonantes inglesas, o como otros dicen, las consonantes exhaladas. Con exhaladas o inglesas quiero decir que echamos aire al pronunciarlas. Por ejemplo, mi nombre Carlos se escribiría así, Carlos, porque es el sonido más parecido, pero muchos lo escriben como la K inglesa. Sinceramente el sonido es muy distinto, ya que hacemos el mismo pero expulsando aire. Por ejemplo, en este caso, Carlos. Bueno, las letras inglesas son menos, solo 3, pero veremos otras 3 un poco especiales también. La primera es la K. Fijaos que la escribo con una H para diferenciarla de la doble K. Normalmente se utiliza para palabras que vienen del inglés, pero también se utiliza para palabras nativas coreanas. Escuchémoslas con varias vocales y luego comparémoslas. K, K. Un truco para hacer estas consonantes es ponerse enfrente de la boca algo para notar si sale aire o no. Por ejemplo, un papelito. Comparémoslas. K, K. K, K. Suenan distinto, ¿verdad? La siguiente es la T. Con las vocales quedará como to, ti. Y comparándolas es to, ti, ti. Por ahora sería bueno si exageráis un poco para diferenciarlas bien. La siguiente viene de la J. Como la J tiene una forma especial, se le añade una rayita arriba, quedará así. Este sonido es muy fácil porque es la CH española. Palabras como chocolate tienen esa letra. Cha, che. Ahora veremos la P. Como veis también he puesto F, y es que es un poco peculiar porque se supone que viene de la P, pero su forma es bastante distinta. Pu, po. Comparándola con la P doble es pu, pu, po, po. Además, se utiliza como F porque es el sonido que más se parece a esta letra. El problema es que la pronunciación no es tan parecida. Es por eso que muchos coreanos, cuando aprenden el sonido de la F, les cuesta mucho. La última consonante realmente no forma parte de estas consonantes, pero se escribe de manera similar. ¿Os acordáis de esta letra, verdad? Sí, cuando estaba a principio de sílaba tenía un sonido mudo, pero al final sonaba como la NG.
Ahora veremos esta otra, que es otro circulito con una especie de gorrito encima. Atención porque tiene una pronunciación muy diferente. Se utiliza para hacer la J española, o sea el sonido ja, je, ji, jo, ju. Pero en coreano el sonido es más suave. No diremos ja, diremos ja. ¿Notáis la diferencia? Ja, ja. A veces es tan suave que al tener una consonante delante casi no suena. Cuando tengáis más nivel, notaréis mejor estas diferencias. Pues ya hemos visto todas las letras, pero la sección todavía no termina. Todavía hay mucho que aprender. Por ahora ya podéis leer cualquier palabra, pero ¿cómo formamos palabras? Para ello he preparado este vídeo en el que os lo explicaré poco a poco para que resulte lo más sencillo posible. Para ver este vídeo es imprescindible conocer ya las letras. Por eso debéis haber visto los 3 primeros vídeos del alfabeto. Después de esta advertencia, empezamos. Las palabras coreanas se forman a partir de sílabas recuadros, algo similar al español. Entonces necesita al menos 2 letras. Siempre será consonante vocal. Veamos una palabra. Se. Esta palabra significa pájaro, pero también puede ser la palabra nuevo. Aquí tenemos 2 letras, la S, que es una consonante, y la E, que es una vocal. Para hacer estas uniones consonante-vocal, hay que tener en cuenta que hay vocales horizontales y verticales. Es bastante intuitivo saber si son una u otra, ya que la rayita más larga nos lo indicará. Las vimos anteriormente, pero vamos a repetirlas para su mejor comprensión. Las verticales son estas. También hay que incluir sus derivadas. Así que primero añadiremos la consonante y luego esta vocal vertical. Por ejemplo, la sílaba ma. M es una consonante y A una vocal vertical. Por otro lado, tenemos las vocales horizontales. Son las siguientes. Incluimos también sus derivadas. En este otro caso pondremos una debajo de otra. Por ejemplo, mo. Arriba tenemos la M y debajo la vocal horizontal. No es muy difícil de entender, pero por si acaso aquí debajo os dejaré un PDF con las posibles sílabas. Entonces, aunque escribamos de izquierda a derecha o de arriba a abajo, siempre será consonante vocal. Pero, ¿qué pasa si una palabra empieza por vocal? Por ejemplo, la palabra opa. Como veis, aquí tenemos la O, la P y la A. Pues la norma es la misma, consonante y vocal. Así que delante de la O pondremos una consonante que es muda, pero que sirve para mantener esta norma. Aquí entra en acción el circulito. Ahora sí, consonante vocal. Otro ejemplo, pero con una vocal vertical, es papá o papa. Apa. Muchos que habéis visto de las palabras coreanas sabréis que hay algunas que tienen sílabas con 3 y hasta 4 letras. Es posible, por ejemplo, la palabra changmun, que significa ventana. En las 2 sílabas tenemos 3 letras. Y con 4, por ejemplo, la palabra sam, vida. Pero escuchad bien, sam. La L de aquí no se pronuncia, solo la M. Cada palabra es distinta, por eso en los vídeos de vocabulario os digo la pronunciación. Fijaos que las únicas letras que se repiten son las consonantes. En el caso de vocales, solo veréis una por sílaba. Con 2 vocales tenemos las vocales compuestas, que son las siguientes. Hay algunas consonantes que en la posición de tercero suenan diferente. Por ejemplo, veamos esta palabra. Significa flor. Letra por letra sabemos que la primera es como la doble K, una O y la CH, pero CH a final de palabra o sílaba suena como una D o T suave. Esta palabra no se pronunciará coch, se pronuncia cot. Cuidado también con estas letras. La mayoría suenan como una D o T suave, así que os pongo aquí las letras que suenan tal cual cuando están las terceras.
Entonces estas letras a final de palabra suenan tal cual, como G, como N, como M. Por ejemplo, pap, que es arroz, o mun, que es puerta. Las demás consonantes a final de palabra sonarán como D o T. Por ejemplo, igot. ¿Sí? Tenemos una S al final, pero suena como la D o T suave. Dos casos especiales son el circulito, que al principio de la palabra es muda para seguir la norma consonante-vocal, pero al final de sílaba suena como una NG. ¿Sí? No os penséis que por estar al final suena mudo, es NG. También la L es un caso especial, y es que al principio o entre sílabas suena como una R suave. Por ejemplo, ramyeon, que es el ramen o sí, los fideos instantáneos, y mira, que significa momia en coreano. ¿Escuchad bien? Ramyeon, mira. ¿Sí? Es como una R, pero un poco más suave. Entonces esta letra, cuando está como tercera, sonará como una L. Por ejemplo, mal, que puede ser palabra o caballo. También podréis ver la L doblada como palli. Sinceramente suena muy similar. También hay que tener en cuenta que con la L hay palabras o letras que tienen un sonido diferente al ponerse delante de esta, pero eso lo veremos cuando veamos la letra L en profundidad en nuevos vídeos. ¿Cómo formar oraciones? Voy a ir al grano porque hay mucho que explicar. El orden de las oraciones coreanas es distinto al español. Tendremos sujeto, objeto y verbo. Así que hasta el final no sabremos qué hace esa persona. Puede ser confuso, pero es cuestión de acostumbrarse. Por ejemplo, yo, manzana, comer. Este sería el orden coreano. 저 사과 먹다. Aquí tenemos el vocabulario, y como veis tenemos que conjugar el verbo. Lo bueno del coreano es que no existen conjugaciones por persona, así que ya sea yo, tú, nosotros, ellas u otro, el verbo se conjugará de la misma forma. La manera más formal de conjugarlo es esta. 먹다 pasa a ser 먹습니다. Entonces 먹다 es comer, 먹습니다, como, comes, come, depende del sujeto. Para más información de las conjugaciones podéis ver los distintos vídeos que hay en la parte de gramática. Pues aquí tendríamos 저 사과 먹습니다. Sí, esto significaría yo como una manzana o yo como manzanas. Pero el coreano tiene una particularidad y es que utiliza partículas. Las partículas son como palabras que se ponen detrás de una palabra para indicar qué papel tiene en la oración. En una frase pueden haber varios sustantivos, por ejemplo el sujeto, o el objeto indirecto, o el directo, etc. Para decir cuál es cuál se ponen estas partículas. Las partículas más básicas las podéis ver en este otro vídeo. Tenemos la de tema, sujeto, la de objeto, etc. Entonces, 저 사과 먹습니다. La partícula de objeto directo es 을 o 를. Dependerá de cómo termine la palabra. En este caso usaremos 를, porque 사과 termina en vocal. 저 사과를 먹습니다. Indica que la manzana es comida. Por otro lado, para indicar la persona que la come, podemos escoger entre i, ka o un, nun. Tienen usos algo distintos, pero eso lo podéis ver en otro vídeo. Le vamos a poner 는. 저는 사과를 먹습니다. Fijaos que las partículas no se ponen delante, siempre detrás de la palabra. Pues esto es una oración afirmativa y ya está completa. Yo como una manzana o yo como manzanas. Pero como sabéis, hay otros tipos de oraciones. Otra muy básica es la negativa. Recomiendo ver este vídeo que habla sobre el tema. Simplemente modificaremos el verbo o añadiremos an, que es el no coreano. 저는 사과를 안 먹습니다. El no lo ponemos delante del verbo porque lo condiciona. 저는 사과를 먹지 않습니다. En este caso, el verbo se conjuga negativamente. Tienen el mismo significado. Las oraciones interrogativas dependen de si antes eran afirmativas, negativas o si utiliza un registro más formal o informal. En este caso vamos a ver la interrogativa en formal.
Simplemente cambiaremos la conjugación de comer por una interrogativa. 저는 사과를 먹습니까? ¿Yo como manzanas? Los que habéis aprendido o sabéis japonés, veréis que es bastante similar el tema este de partículas y conjugaciones. Bueno, pues hasta aquí tenemos oraciones muy sencillas, pero vamos a añadirle más información. Por ejemplo, ¿cuándo? En este caso diré hoy. El tiempo se suele poner delante o detrás del sujeto. 오늘 저는 사과를 먹습니다. Como he dicho, también puede ir detrás. 저는 오늘 사과를 먹습니다. Típica duda, ¿cómo es? ¿Más natural o habitual? Pues las dos son oraciones correctas. Simplemente la palabra que está delante está ahí para darle énfasis. ¿Que queremos enfatizar que hoy como manzanas? Pues ponemos hoy delante. ¿Que queremos decir que soy yo quien come manzanas? Pues yo va delante de hoy. Realmente no hay tanta diferencia. Si queremos añadir otros adverbios, por ejemplo, quiero decir que yo como rápido o rápidamente. Este se pondrá delante del verbo ya que condiciona la acción. 저는 사과를 빠르게 먹습니다. Yo como manzanas rápido o yo como una manzana rápido. La duda que tenía más gente era el uso de adjetivos. En español por lo general suelen estar detrás del sustantivo, con algunas excepciones que van delante. Pero en coreano los adjetivos siempre van delante del sustantivo, ya que los condiciona también. Para profundizar más en este tema podéis ver el vídeo en el que hablo de los adjetivos. En este caso vamos a decir que comemos una manzana grande. 저는 큰 사과를 먹습니다. Se puede complementar con adverbios también. En este caso habría que ponerlo delante de ese adjetivo. 저는 아주 큰 사과를 먹습니다. Yo como una manzana muy grande. Por otro lado, el objeto indirecto. Por ejemplo, cuando indicamos a quién le damos algo. Se pone detrás del sustantivo con su respectiva partícula. El ejemplo de que como manzanas no queda bien, así que simplemente traduciremos yo le doy una manzana a él. 저는 그에게 사과를 줍니다. Aquí tenemos que sería él, 에게, la partícula de objeto indirecto, y el verbo 줍니다, que viene de 주다, dar. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, son oraciones muy simples. Cuando hayamos aprendido más gramática, os enseñaré frases más largas. Los próximos vídeos del alfabeto tratarán una a una las letras para conocer todos sus secretos. Pronunciaciones, usos, excepciones, etc. Seguramente os habréis quedado con alguna duda, ya que este tema es un poco confuso. Dejadme vuestra pregunta en los comentarios y os contestaré lo antes posible. Ah, y no olvidéis darle al me gusta. ¡Hasta pronto!